Siempre es interesante encontrar un juego de mesa que enseñe alguna mecánica de forma introductoria. Tsuchi Go, por ejemplo, enseña muy bien la mecánica de draft, ensalada de puntos, la mecánica de ensalada de puntos, y el juego del día de hoy enseña muy bien el deck building, la construcción de barajas. ¿Alcachofas? No, gracias. Me ofende un poco el nombre porque a mí me encantan las alcachofas, así que vamos a dejarlo ahí por mientras. El nombre original es Abandona todas las alcachofas, que es el objetivo central del juego, formar una baraja que no contenga alcachofas. Varias verduras, reglas muy simples, solo cartas y una entretención más que asegurada. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Alcachofas No Gracias, un juego que llega gracias a nuestra alianza con Flexos Games, y es de esos juegos que son muy simples, con un objetivo muy concreto, la estructura del turno también simple, pero la dificultad está más que nada en aprender un poco qué hace cada una de las cartas de verdura. Una caja de lata que por cierto es bastante agradable, pero si les gusta enfundar sus juegos tengan cuidado porque no caben muy bien todas las cartas con sus respectivas fundas, así que ojo con ese detalle. Respectivo manual también bastante simple, donde, insisto, el detalle fuerte está en la descripción de cada una de las 10 verduras, porque la estructura es concreta. Quiero al final de mi turno robar 5 cartas y que ninguna de ellas sea una alcachofa. Así que tenemos aquí 40 cartas de alcachofa y le vamos a entregar inicialmente 10 a cada jugador. Todas las demás cartas, que son de verduras, tenemos que asegurarnos que no quede ninguna carta de alcachofa en esta baraja, van a formar una huerta. Vamos a revolverla muy bien y la vamos a dejar boca abajo. Vamos a revelar 5 de estas cartas y van a formar una fila de la cual vamos a poder robar algunas cartas. Voy a enseñarles primero cómo funciona el turno y después les voy a contar un poquito cómo funciona cada carta y qué hace para que quede mucho más claro cómo funciona. Así que vamos a simular una partida para 2 jugadores donde se le entregan 10 alcachofas a cada uno. Hay algunos conceptos dentro del juego que son bastante adecuados al contexto de las verduras, que tienen que ver con, por ejemplo, este huerto que es la baraja central y esta hilera. Vamos a estar robando cartas siempre de la hilera. Cada jugador tiene una baraja personal y una zona de descarte personal, pero también hay una zona aquí de abono comunitario. Entonces cuando el juego haga referencia a compostar cartas, quiere decir que las vamos a dejar en este abono comunitario, que es básicamente una zona del juego donde no van a volver las cartas. Y es ahí donde queremos que vayan a parar las alcachofas. Para que no existan dudas, pero es muy importante hacer la distinción entre el descartar cartas, que van a nuestra zona de descarte personal, y el compostar, que van a este abono comunitario. La persona que más reciente haya comido una verdura verde hervida va a ser el jugador inicial, si no puede ser al azar, y empieza el juego. Tenemos una baraja inicial de 10 cartas que al principio tenemos que barajarla, ahora técnicamente no hace mucha diferencia porque vamos a robar siempre 5 cartas. Importante que esto ocurra solamente al principio porque el robo de cartas ocurre al final del turno. Es al final del turno cuando robo 5 cartas y si es que de esas 5 cartas ninguna es alcachofa, las revelo y digo alcachofas, no gracias y soy declarado ganador o ganadora. En este caso todos sabemos que partimos con 5 alcachofas cada uno. En primer lugar vamos a reponer la hilera de verduras si es que no hubiesen 5. Después vamos a cosechar una de estas 5 cartas que básicamente es llevarla a nuestra mano. Después vamos a jugar cualquier cantidad de cartas que nosotros queramos desde nuestra mano, considerando que las 10 verduras que vamos a encontrar en esta baraja tienen habilidades. La alcachofa no se juega por sí sola. Y siempre importante, todas las cartas que juguemos van a nuestro descarte personal. También importante, no puedo jugar cartas si no cumplo todos sus requisitos, ya la vamos a ir viendo en detalle. Después voy a descartar todas las cartas de mi mano que no haya jugado o no haya podido jugar. Van a quedar en mi descarte. Y finalmente robo 5 cartas. Como se podrán imaginar, ahora robé 5 cartas, después le toca a mi oponente, después me toca a mí de nuevo. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a reponer la hilera, voy a cosechar una de las cartas, voy a jugar cartas de mi mano, si quiero no juego ninguna, ningún problema. Voy a descartar todo el resto de mi mano y después me toca robar. Como no tengo una baraja para robar o no tengo para robar suficientes cartas hasta tener 5, voy a revolver todo mi descarte y voy a formar una nueva baraja de la cual voy a poder robar. Esa es la mecánica principal de lo que es el deck building. Se ve mucho en juegos como por ejemplo Dominion, que es el padre de los deck building. Obviamente entre medio tiene otras acciones que pueden ser un poco más complejas, entonces esta es una muy buena forma de introducirse a esa mecánica. Y ya dicho eso, ahora podemos ver qué hace cada una de las verduras para entender bien por qué querría jugar algunas en qué momento con el fin de deshacerme de todas mis alcachofas. Iniciando con la zanahoria.
Por ejemplo, en mi turno, como única acción de juego, composto exactamente 2 alcachofas junto a esta carta. Ya vimos el concepto de compostar. Entonces, si tuviésemos esta zanahoria aquí, en el punto 2 de mi turno puedo cosechar esta carta, queda en mi mano, y en el punto 3, donde juego cartas, voy a jugar la zanahoria. Se composta junto a 2 cartas de alcachofa, o sea, se van al huerto comunitario. Y ahora tengo menos alcachofas en mi mano, lo cual es bastante positivo. Pero es una carta de un solo uso, así que no va a volver a mi descarte esa zanahoria, no la voy a volver a ver más, pero se fue con 2 alcachofas, así que vamos bien. Después tenemos al puerro. El puerro dice que revelo la carta superior del mazo de un oponente y la coloco en mi mano o en su descarte. Entonces juego la carta de puerro, la dejo aquí en una zona aparte, todavía no la llevo al descarte. Revelo una carta de uno de mis oponentes, en este caso somos 2, así que solamente tengo una opción, es una alcachofa, y elijo, la llevo a mi mano, lo cual sería bastante absurdo, o la dejo en su descarte. Se va a su descarte, le hice un pequeño favor. Y que es también un poco lo que puede ocurrir en el juego. A veces uno quiere beneficiarse, perjudicar al otro, no siempre va a resultar. El puerro va a ser una de esas situaciones. Después tenemos el brócoli, que me permite compostar una alcachofa si tengo en la mano 3 o más alcachofas. En este caso tengo 3 o más, la juego, queda aquí en mi zona de juego. Tengo 3, así que composto una. Así de simple. El maíz me permite jugar una carta con una alcachofa y después coloco una carta de la hilera sobre mi mazo personal. Entonces juego el maíz, lo juego junto con una alcachofa que se va a ir al descarte, pero ahora puedo robar otra carta. Por eso es importante el punto 1 de reponer la hilera, porque a veces va a faltar solo una carta, pero a veces pueden faltar más, como es el caso del maíz. Después tenemos la cebolla, tan simple como compostar una alcachofa desde mi mano y después coloco esta carta en el descarte de otro jugador. Ahí lamentablemente beneficio a mi oponente, pero yo me deshice una alcachofa, así que no es tan terrible. Después está la remolacha, que esta es un poco más interactiva y también un poco más de suerte, porque va a hacer que ambos jugadores dejemos nuestras cartas de esta forma, en secreto, este otro jugador aquí. Cada uno va a sacar una carta a ciegas del otro jugador y si ambas son alcachofas, se van a compostar, pero si no, se intercambian. Entonces yo revelo esta carta, era una patata, y este jugador reveló una alcachofa. Como no son las dos una alcachofa, se van a intercambiar. Y yo me gano una alcachofa y el otro lo dejé con una alcachofa menos. No fue una muy buena jugada, así que la remolacha igual, harta suerte de por medio. Después está la berenjena, que composta una alcachofa junto a esta carta. Y además todos los jugadores pasan 2 cartas hacia la izquierda. Y aquí viene un punto importante. Supongamos que yo tengo 3 cartas en mi mano y tengo la berenjena. Perfecto, si la juego, dice que la composto junto a una alcachofa y después paso 2 cartas hacia la izquierda. Me queda solamente una. No cumplo todos los requisitos, así que técnicamente no puedo jugarla. Punto muy importante. Debo cumplir todos los requisitos para jugar cada carta. También tenemos guisantes, que se revelan 2 cartas de la huerta, coloco una en mi descarte y otra en el descarte de un oponente, tan simple como revelar 2 cartas de aquí y voy a ver cuál elijo de mi descarte o no. Voy a dejar esta en mi descarte, por ejemplo, y esta se va para acá, así de simple. El pimiento, que me permite colocar una carta de mi descarte sobre el mazo personal, así me voy a la segura que esta carta va a ser la próxima que robe, y por eso también es importante que el descarte no se acumule a medida que voy jugando mis cartas, sino que queden aquí en una pequeña zona de juego y después pasen al descarte. Y finalmente, la patata o la papa, como quieran llamarla, revelo la carta superior de mi mazo personal y si es una alcachofa la composto, si no la descarto. Y aquí también aparecen cosas interesantes con respecto a cómo se combinan algunas habilidades. Por ejemplo, si jugué el pimiento y tenía una alcachofa ya en mi descarte, la voy a dejar encima y después voy a jugar la papa. La revelo, qué casualidad, una alcachofa, se composta. Así uno va a ir descubriendo distintas combinaciones bastante interesantes. Pero esas son las 10 cartas de verduras que tenemos. Suena mucha información al principio, pero todas las papas hacen lo mismo, todas las cebollas hacen lo mismo, entonces es fácil aprendérselo. No se preocupen en ese sentido. Supongamos que ya no tengo más cartas que jugar, no quiero jugar nada más, quizás también. Voy a descartar todo el resto de mis cartas y ahora robo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedó una carta, sigo con alcachofas en mi mano, pero ahora tengo 4, no tengo 5. Va mejorando la cosa. Muy probablemente después, cuando vuelva a revolver todo esto y robe 5 cartas, como ya jugué hartas cartas o ya tengo varias cartas, miren, ahora aparecen solamente 2 y así. Si robo 5 cartas y ninguna es alcachofa, gano automáticamente. Entonces, estas cartas de verdura me permiten realizar ciertas acciones para poder deshacerme de la mayor cantidad de alcachofas posible, pero también incorpora mucho esta interacción con los demás jugadores con respecto a algunas cartas. Está el factor suerte, obviamente, entonces se pone bien interesante ahí cómo funciona el juego. Ya con esa información, vamos a simular rápidamente un par de rondas para que quede mucho más claro cómo funciona. Muy bien, inicia la partida entonces, no hay nada que reponer, así que no se repone nada.
Voy a cosechar una carta, voy a sacar esta papa de aquí. Voy a jugar cartas de mi mano, voy a jugar la papa, revelo una carta, si es alcachofa se composta, oh sorpresa, es una alcachofa, queda aquí. No tengo más cartas para jugar, así que se descarta toda mi mano. Las cartas que jugué también se van al descarte y robo. Tengo 4 cartas, me falta una, así que voy a revolver todo el descarte y robo hasta completar 5 cartas. Veo mi mano, tengo alcachofas, al menos una, sí, así que aún no gano, le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador va a reponer la hilera del huerto, va a cosechar una de las cartas, se va a llevar esta misma berenjena y la va a jugar automáticamente. Composta esta carta junto a una alcachofa, se va ahí al huerto comunitario. Y además pasamos 2 cartas hacia la izquierda. Adivinen qué 2 cartas le voy a estar pasando al otro jugador y adivinen qué 2 cartas me va a estar pasando el otro jugador. Muy probablemente va a ocurrir eso de forma constante. No tiene más cartas para jugar, así que se van todas al descarte y roba hasta tener 5 cartas. Tiene 5 cartas, queda ahí en su mano. Me toca de nuevo, se repone para tener 5 cartas y esta vez voy a robar la cebolla. Voy a jugar la carta de cebolla que me permite compostar una alcachofa, pero en lugar de irse a mi descarte se va al descarte del oponente y el descarte del oponente está aquí. No tengo nada más para jugar, se descarta todo y robo 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Queda aquí mi mano. ¿Tengo una alcachofa al menos? Sí, así que aún no gano. Siguiente jugador. Repone esta hilera, cosecha una carta y nuevamente va a cosechar la berenjena para poder jugarla de forma inmediata. Así que va a compostarla junto con una carta de alcachofa y vamos a pasar 2 cartas al jugador de la izquierda. Vamos a pasar 2 alcachofas, obviamente. Algo más para jugar, nada más para jugar, así que todo el resto de su mano se descarta. Esto se revuelve porque no tenía baraja para poder robar y ahora roba 5 cartas. Y así vamos a estar jugando constantemente y va cambiando un poco el juego, porque al principio tenemos la certeza que hay muchas alcachofas, pero también es fácil deshacerse de ellas, con algunas condiciones, algunas cartas, pero se van a ir deshaciendo rápidamente. Entonces algunas cartas que en un principio jugarlas es bastante bueno, más hacia adelante se pone un poco incierto, como es la remolacha por ejemplo. Con la remolacha vamos a dejar nuestras cartas de esta forma, vamos a sacar una. Al principio del juego muy probablemente es una alcachofa, pero más adelante quizás no. Entonces esa remolacha ya no es tan atractiva como era al principio del juego. Y eso es también algo interesante que se da durante la partida, que es una partida corta, pero que igual va cambiando rápidamente con el tiempo. Así que presten harta atención a las habilidades de cada una de las verduras, pero también a cuándo jugarlas, que es bastante importante. Pero eso es alcachofas no gracias. Vamos a los comentarios. Vamos a hacer algo distinto en este video, una pequeña propuesta, me cuentan si les gusta o no les gusta, pero quería dar un pequeño espacio para poder hablar de lo positivo del juego y lo negativo del juego, o las cosas que me gustaron y no me gustaron tanto quizá del juego. Ahí me cuentan en los comentarios qué les parece esta nueva mini sección al final de cada video. Partamos con lo positivo. Me gusta que tenga reglas muy simples. Es fácil de entender, es muy fácil también de seguir la estructura. La carta de resumen, en caso que tengan alguna duda, está todo muy claro, entonces permite una fluidez bastante apropiada. El que también tenga una mecánica central muy positivo. Si bien algunos juegos de mesa destacan por cómo combinan mecánicas, también es bueno de repente encontrar mecánicas un poco más simples o concretas. En este caso lo concreto es deshacerse de todas las alcachofas. Y tenemos una buena introducción al deck building. Curiosamente también Gamerate, que es la editorial principal de este juego, son lo mismo detrás de Sushi Go y Ensalada de Puntos. Así que probablemente más adelante tengamos otros juegos que también presentan una mecánica central y se mantienen a través de ella. Así que bien ahí en ese sentido. Otro punto que me gustó mucho de este juego es que el final es un tanto impredecible. Al menos la primera partida que jugué creí que se iba a extender mucho más. Y no sé si fue el factor suerte o que me confié favoreciendo al oponente, pero terminó muy rápido la partida. Entonces obviamente queda ahí la sensación de, oye, tenía muchas cosas para hacer y lamentablemente no las hice porque no me percaté muy bien de cuántas alcachofas le quedaban al otro. Así que son 10 alcachofas para cada uno siempre, pero obviamente eso puede variar de acuerdo a cómo jueguen sus cartas, sumado al factor suerte. Así que punto positivo también por el final impredecible. Vamos hacia la sección negativa. Debo decir que no me gustó que las cartas, una vez que tuviesen protector, no entrasen bien en la caja. Porque es un juego que se ve que se va a jugar mucho.
tenía un inserto hecho de un material bastante atractivo porque parecía un cartón reciclado, donde cabían muy bien las 100 cartas, pero obviamente desde una primera mirada ya parecía que no iban a caber bien. Así que lo que estoy haciendo ahora es dejar algunas cartas de esta forma horizontal, digamos, otras hacia acá. La tapa no queda bien, entonces ese es un elemento que se pudo haber mejorado un poco más. Se espera que los juegos de cartas tengan obviamente un poco más de espacio si se sabe que se van a jugar mucho más. Sobre todo cuando se permiten un formato un poco más, o mejor dicho, un formato menos tradicional que una caja simple como se ve en otros juegos. Y también otro elemento negativo es el número de jugadores. Es un juego que se juega de 2 a 4 y siento que fácilmente se podría haber jugado hasta de 6. El turno es muy rápido, entonces me dio la impresión que quedó un poco corto para 4 jugadores. Me habría gustado ver quizá más cartas con más interacción con otros jugadores. O lo que se ve en Sushi Go Party, que tenemos una forma de jugar con alguna cantidad de jugadores, pero otras cartas que funcionan mejor cuando son 5, 6, 7, hasta 8. Entonces quizá hasta 6 jugadores habría sido una buena propuesta este juego. Quizá aparezcan después algunas alternativas donde cada uno juegue con 7 cartas en lugar de 10 de alcachofa, por ejemplo. No lo sé, pero es un juego que me habría gustado ver para más jugadores. Así que ese es un pequeño resumen de lo positivo y lo negativo. En general me gustó. Muy probablemente lo voy a estar jugando con diferentes personas con las cuales me reúna, porque es de esos juegos de cartas simples pero que también tienen un no sé qué escondido. Así que muy recomendado. Alcachofas, no gracias.